¿Listo? Entonces, bueno, ya inicié acá la grabación con el permiso de ustedes, digamos para nuestros compañeros que no se van a poder conectar ahorita, para que lo tengamos ahí en cuenta. Bien, entonces lo primero que quiero que hagamos es lo siguiente. Yo quiero que si tienen por ahí papel, lápiz o en el celular o en el computador donde se estén conectando, yo quisiera que hiciéramos como el siguiente ejercicio. Vamos a tratar de ponerle un título a el artículo. Digamos que ya tenemos claro, pues para lo que vamos a trabajar todo este semestre, digamos, pero si ya tuviéramos claro cuál es el título del artículo, ¿cuál sería? Entonces, piensen así rápidamente, un título. El título pues no puede ser muy largo, ¿no? Porque recuerden que cuando yo tengo no sé, por ejemplo, yo voy a decir, voy a hablar de una investigación, entonces, no sé, prácticas de lectura y escritura en jóvenes de 15 a 18 años en la localidad, en la UPZ 67 de la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, Suramérica, Trópico de Cáncer, ¿sí? Bueno, entonces pensemos en un título que sea corto, que sea taquillero. Piénsenlo ahí rápidamente 3 minuticos y hacemos una rondita mientras yo pongo acá la presentación ya que les tengo preparada y avanzamos. Entonces, 2 minuticos para que piensen un título de ese artículo taquillero. Que yo lea ese título y diga, uy, esto suena, pero mejor dicho, súper interesante. ¿Vale? Cuando tengan el título, abran el micrófono y lo dicen, ¿vale? Liz. Bueno, yo aquí en un ejercicio rápido coloqué dos títulos. Entonces el primero, adultos que no leen, hijos que no aprenden. Y el Bien. segundo, mis hijos no leen, ¿será mi culpa? Bueno, bien. Listo, buen ejemplo. Gracias. Adelante, John. Bueno, yo puse la revolución electrónica en la biblioteca. Mm, bien, bien. Profe, Señora, digo. sí, a mí me ha rondado en la cabeza la pregunta, ¿cuál es el papel de la biblioteca en la era de la IA, de la inteligencia artificial? Creo que es muy grande y ese era el enfoque, esa es la pregunta que yo he tenido en la cabeza, como le digo, pero en el seminario de profundización no sé hasta qué punto se pueda desarrollar esta idea. Creo que es demasiado grande y por eso pues tendría que aterrizar todavía lo del tema que necesito hacer. No sé si usted de pronto me puede guiar un poquito al respecto. No, el título está súper taquillero y vamos a ver que, bueno, ahorita digamos hay un elemento. Acabemos de hacer esta ronda y hago unos comentarios ahí frente a este ejercicio. ¿Quién más tiene títulos por ahí? Gracias, Amparo. Yo tenía pues algo así como la influencia de las nuevas tecnologías en el quehacer de un bibliotecario. Sí, listo. Suena bien. ¿Qué más? Angélica. Bueno, yo tengo dos. Uso del chat GPT como herramienta para los referencistas o chat GPT amigo o enemigo de los bibliotecarios. Bien. Bueno, listo. Un último ejemplo por ahí que nos quieran dar.
El mío sería el papel de la lectura, perdón, la lectura para personas en condición de discapacidad, una garantía de acceso al conocimiento. Uy, ese concepto de acceso es súper potente. Entonces, bueno, ahí muy interesante. Fíjense cómo cambian las cosas, ¿no? En esta primera pregunta, cuando yo les dije, bueno, ¿y ustedes sobre qué quieren escribir? No se habló con esa pasión que se habla cuando yo digo, pónganle un título al artículo, al artículo que vamos a escribir. Entonces, en este pequeño ejercicio nos damos cuenta que de pronto por este tema formativo de la universidad y por unas lógicas que se manejan, digamos, en lo académico, siempre nos han enseñado como que uno oculte su pasión, ¿no? Como que uno tiene que ser muy objetivo y hablar desde un lugar neutro, cuando no es así, por supuesto, porque pues el ser humano no se puede despojar de su perspectiva de vida, de sus valores, de su lugar de enunciación, de donde es, para poder escribir. Entonces fíjense que acá tenemos un ejercicio que es distinto, ya te doy la palabra, Andrea, un ejercicio que es distinto, así que con esa pasión de la que acaban de hablar, es importante que ese artículo que vamos a escribir tenga eso. También fíjense en la potencia de la pregunta. Cuando yo me hago una pregunta sobre, bueno, ¿será que papá y mamá sí están haciendo cosas para que funcione la lectura en la casa? Cuando yo hago preguntas, la pregunta siempre tiene una posibilidad muy potente de generar un escrito. Y es una pregunta además que va a servir como como un enfoque de indagación cuando yo esté desarrollando la búsqueda bibliográfica, porque es distinto que yo diga, es que quiero saber qué es la inteligencia artificial, eh, que, que, que esa pregunta, digamos, atendería a un ejercicio de definición básicamente, pero si yo me hago una pregunta más potente sobre cuál es el papel de papá y mamá en la formación de lectura, pues ya la indagación es más profunda. Entonces, la pregunta nos va a servir como un ejercicio de complejidad. Cuando yo hago búsquedas complejas, pues los resultados son complejos. Y si son complejos, pues entonces hay más tela de donde cortar. Cuando yo hago una pregunta que solamente está en el escenario de la definición, ¿qué es inteligencia artificial? ¿Qué es, eh, no sé, cuál es el concepto, cuál es la definición de filosofía? Bueno, aunque la filosofía pues es muy potente, ¿no? Pero no sé si me hago entender. Lo primero que tendríamos que ubicar un poquito es la pregunta, y ya ahorita en la presentación vemos cómo vamos a ver como un escenario para poderla eh, como enfocar. Liz, habías levantado la mano. Pues sí, su merced empezó diciendo que debíamos tener pasión y durante toda la carrera he visto que nos piden que hagamos lectura crítica, pero al momento de hacer la escritura nos piden una escritura objetiva. Entonces, digamos que para mí sí ha sido muy ambivalente ese tema de que nos pidan una lectura crítica cuando no podemos leer, escribir de una manera crítica. Entonces, digamos que, eh, pues con referencia a lo que su merced decía al principio, no sé qué posibilidades hay de que seamos muy críticos al momento de escribir nuestro artículo. Totalmente, porque además, entre otras cosas, lo que uno de mis propósitos en esta, digamos, bueno, en este seminario, en esta reunión que estamos empezando a tener hoy es yo quiero que se sientan orgullosos y orgullosas de la forma en que se graduaron, porque es que cuando uno se gradúa, uno ve el título, bueno, pues hay personas que lo mandan a enmarcar y lo cuelgan, hay otros que no, pero digamos que cuando yo veo el título, o cuando pienso lo que tuve que hacer para poderme graduar, no solamente hacer pasar todas las materias y estar a lo largo de los semestres, sino uno siempre se va a acordar es un poco del trabajo que hizo. En este caso, de esta modalidad, digamos, de grado, yo quiero que se sientan orgullosos y decir, ay, bueno, yo hice un ejercicio escrito, y ahorita vamos a ver que el escrito, pues, digamos, tampoco puede ser muy largo, pero tienen que escribir con pasión y tienen que ser críticos, así que hay toda la posibilidad de serlo, porque además es lo que demanda nuestra profesión. Nuestra profesión en este momento está en crisis por muchas cosas, pero también
entre pues posicionamiento de nuestro papel, bueno, tantas cosas que están pasando, pero sobre todo yo creo que hay una falta de crítica y autocrítica frente a lo que hacemos. Entonces me parece que ahí hay un elemento que puede ser muy, muy importante, así que métanle todo lo que son, es decir, en ese escrito tiene que emerger todo lo que ustedes piensan como ciudadanos, como seres humanos, como profesionales, como mujeres, como hombres, pues porque eso es lo que hace que un escrito sea potente. Cuando yo escribo desde un lugar del que no soy, pues bueno, a no ser que sea un escritor de literatura que tiene la capacidad de ponerse en los zapatos de otro, imaginar una cantidad de mundos y de elementos, pero en este caso particular hay que escribir desde el corazón, desde la razón, hay que ser muy críticos y eso va a hacer que nuestro ejercicio también de escritura sea interesante, porque yo sé que este es el último momento en el que me voy a graduar y el artículo que voy a hacer, que no es un artículo, digamos, pues yo le paso los artículos a la universidad. Yo esperaría, por lo que he entendido con el profe Juan Guillermo, que en algún momento se van a tomar alguno de esos artículos para tal vez poderlos publicar. Pero sobre todo lo más importante es que ustedes se sientan orgullosos y orgullosas de eso que escribieron ahí. Fíjense que yo no arranqué diciendo, bueno, esta es la pregunta de investigación, este es el tema, porque es que eso le resta poder a lo que tenemos que hacer. Y ahorita vamos a ver algunas cosas, pero en esta primera sesión no nos vamos a poner, como se diría en el argot de investigación, no nos vamos a poner metodólogos. No vamos a hablar de temas porque es que de ese tipo de cosas, de que un trabajo se empieza así, se termina así, A, B, C, D, porque pues eso cuando uno está escribiendo no, pues digamos que no le sirve para mucho, sirven otras cosas de las que vamos a hablar ahorita. Entonces como que la primera parte, para que no nos alarguemos tanto, para esta primera parte lo que yo quiero que se ubiquen es en un tema, en un tema que les apasione. Cuando es un tema que apasiona, pues entonces es más fácil poder escribir. Segundo, pues que por favor empiecen a trabajar sobre la pregunta. Sobre la pregunta. La pregunta es como una cápsula, o la pregunta es digamos como un comodín que me sirve a mí para en una sola frase poder resumir lo que yo quiero hacer, pero también tiene una capacidad muy bonita y es que se desdobla, porque para que yo pueda llegar a tratar de resolver esa pregunta tengo que hacer muchas cosas. Entonces, si un título empieza con una pregunta es muy chévere porque uno ya como lector se ubica. Uy, esta mujer se va a preguntar sobre la alfabetización informacional en personas de la tercera edad o en adultos mayores. ¿Sí? Entonces, háganse, digamos, traten de formularse esa pregunta. Ahorita les voy a dar como unos elementos que nos van a servir para formular la pregunta. Entonces, como que quiero que ubiquen ese tema que sea muy apasionante. Pueden hacer un listado de temas de 2, 3 preguntas y hacen un ejercicio de priorización, pero piensen un poco más, y esto es pues puede ser digamos ambivalente, piensen más con el corazón, porque es que a la hora de escribir, cuando uno escribe con pasión le dedica más tiempo. Cuando es una cosa que es aburrida, cuando uno lo ve que es un trabajo más que hay que presentar, pues se le quita como toda la posibilidad de ser potente. Ese era el primer ejercicio que quería que hiciéramos. Bueno, el segundo esto es un trabajo, vamos a verlo a lo largo de la presentación, esto es un trabajo de artesanos. Por favor, todos ubíquense digamos, en un escenario en el que ustedes hayan visto, independiente de la ciudad donde estén, todo lo que significa, por ejemplo, el trabajo de orfebrería, todo lo que significa que una persona que está haciendo algo de ebanistería, una persona que hace un trabajo que sea en principio, que tenga como la combinación entre arte y que sea como manual, como técnico, como muy de que yo hago todos los trabajos todos los días. Eso es el ejercicio de escritura. El ejercicio de escritura es como si yo me levantara, hagamos de cuenta que estoy en Boyacá, entonces me voy a levantar todos los días a
a tratar de sacar una ruana, a tratar de sacar una alpargata, a tratar de, bueno, piensen en un ejercicio que es de artesano, un artista que todos los días se levanta en una hora específica, en la madrugada, en la noche, en la hora que ustedes más escriban, o que mejor les vaya, que estén más inspirados, y piensen que hay que hacer este ejercicio todos los días. Entonces, un poco el compromiso del seminario, y sobre todo cuando tiene un artículo, que ahorita hablamos como del tema del artículo, pero cuando yo tengo de por medio como el escrito, es algo sobre lo que yo tengo que trabajar todos los días. Por favor, no dejen eso cada 8 días, no lo dejen para cuando tengan tiempo, cuando les quede tiempo, porque si no vamos a sufrir mucho. Y digo vamos porque ahí también yo entro a sufrir, pues porque a mí me interesa que todos tengan su artículo bien hecho, y pues a mí ya me empieza a entrar angustia. Yo soy de los que empiezo a escribir, bueno, pasaron estos tiempos y usted no me escribió, ¿qué ha pasado? Y empiezo un poco con la operación cantaleta, porque pues es importante que todos culminemos, y ahí por eso me incluyo, porque pues cuando estamos en un seminario, cuando estamos en un ejercicio de escritura, que yo tengo que, digamos, desde mi experiencia ayudarles a que eso se pueda lograr, pues ahí también sufro yo. Yo tengo que ponerme también en los zapatos de cada uno y de cada una, y tratar de mirar, conocerlos un poco, hablar un poco, y tratar como de ayudarles a llegar a buen puerto. Entonces, es importante ese otro elemento. Ya hablamos de uno, la pregunta, preguntarse, porque nos va a servir mucho para todo el tema de la escritura, y el segundo es, por favor, ubíquense en tiempos en términos de un ejercicio que hay que hacer todos los días. Es preferible trabajarle una hora diaria todos los días a 1 o 2 horas diarias a esto, a trabajar cada 8 días, a trabajar cuando me quede tiempo, porque si no las ideas no empiezan a tejerse, no encuentran camino, porque cuando yo hago eso cada 8 días, pues el camino va a ser más difícil. En 8 días a nosotros nos pueden pasar muchas cosas, ¿cierto? Pueden pasar muchas cosas por la cabeza, de pronto ideas muy potentes se nos fueron porque no tuvimos como la disciplina para escribirlas, para materializarlas. Entonces, para que tengamos eso en cuenta. Listo. Entonces les voy a tener acá la presentación. Compartir. Me dicen por favor si están viendo ya mi pantalla. Sí. ¿Sí? Listo. Bien. Entonces, ¿sí la están viendo, verdad? Sí. Ok, listo, perdón. Entonces, empezamos acá con elementos básicos para la estructuración del escrito. Entonces, primer mensaje. El artículo o este escrito que vamos a hacer puede tener, hagan de cuenta, mínimo 7, 8 páginas. Yo no pongo, digamos, un tema máximo de páginas, ¿no? Porque yo no quiero coartar, digamos, el ejercicio de escritura. Es decir, si alguien hace un artículo, un escrito que tenga 14 páginas, no hay lío, pues porque es un ejercicio en el que vamos a sacar todo lo que hemos aprendido y toda nuestra experiencia. Pero pues tampoco puedo decir, no, entonces haga un escrito de 3 páginas, pues porque no, ¿cierto? No sería como coherente. Entonces pensemos en un mínimo de 6 a 8 páginas en espacio sencillo. Esas 6 y 8 páginas, por supuesto, fuera del tema del título, de las palabras clave. Algunos compañeros han hecho las traducciones del resumen, que generalmente son 300 palabras del resumen, digamos, en inglés, unos incluso hasta portugués. Bueno, fuera de todo eso, estoy hablando del cuerpo del artículo como tal.
6, 8 páginas mínimo y todo lo que quieren irse para allá. Claro, si a mí me llega un escrito de 35 páginas, yo digo, uy, bueno, pues o es una persona que escribe mucho y que se dedicó 100% a desarrollar esto o algo está pasando ahí, ¿no? Entonces, piensen mínimo en esas 6, 8 páginas. En esas 6 y 8 páginas nosotros podemos hacer una estructuración de un artículo que no es un artículo, ahí cuando yo lo puse en el syllabus, pues es un artículo científico, digamos, pero yo no quería decir acá que es, porque generalmente los artículos científicos son el resultado de una tesis de maestría o de doctorado que quiere, digamos, comunicarse de una manera más sencilla cuando son resultados de investigación. No, cuando yo ahí pusimos artículos científicos porque quiero que sean, que quiero transmitir como este tema de que sea una cosa seria y rigurosa, pero pues no es un artículo que vamos a pasar a una revista indexada para que unos pares lo lean y ese tipo, o evaluadores, no se trata de eso, pero sí quiero que hagamos el ejercicio de una manera como si pensáramos que este artículo no lo van a publicar, que ese es el otro elemento muy importante cuando uno escribe, ¿no? A veces uno escribe para uno mismo y es enredado, pero si yo trato de escribir para decir, no, mi artículo tiene que estar muy bien escrito, muy bien redactado, con economía, digamos, gramatical, bueno, como ese tipo de cosas, eh, pues es importante que lo tengamos como horizonte. Entonces, el primer acuerdo sería ese artículo, bueno, el primer acuerdo pues yo estoy diciendo, pero digamos que la primera exigencia sería entre mínimo 6, 8 páginas y de ahí para allá pues lo que ustedes quieran en espacio sencillo. Bien, ese sería como el primer acuerdo. Lo que vamos a hacer en la sesión de hoy entonces es, yo les tengo acá unas diapositivas que nos van a permitir ubicarnos en términos de todo lo que yo necesito hacer, de lo que necesito preparar para poderme sentar a escribir, ¿cierto? Entonces por ahí en sus agendas o en donde estén tomando nota, por favor tengan en cuenta, digamos, lo siguiente. No vamos vamos a evitar lo más que podamos lo que se conoce como el síndrome de la página en blanco. Es decir, por favor, cuando vayan a empezar a escribir, lo vamos a ver ahorita en las diapositivas, no lleguen sin nada preparado. No se vayan a sentar al procesador de texto sin tener claro o sin tener por lo menos un plan de lo que se va a escribir, porque eso es muy frustrante. Si yo cojo y abro la página del procesador de texto y yo no tengo nada en la cabeza, no tengo ni un papelito por ahí, no tengo ni un esquema para escribir, es mejor que no se sienten a escribir. Entonces un poco el ejercicio que vamos a hacer o estas diapositivas están en ese sentido. Listo. Perdón. Vamos a empezar con esta cita que a mí me parece que es muy bonita, ¿no? Porque a veces también cuando estamos escribiendo estamos con un afán de buscar citas, de buscar textos que se nos acomoden a lo que nosotros estamos pensando. Y a veces eso puede ser, digamos, como frustrante, ¿no? Ustedes se darán cuenta, a veces cuando uno está evaluando artículos, uno se da cuenta muy fácil cuando es un artículo que le falta un hervor, ¿cierto? Que le falta como todavía ciertos elementos que son importantes. Hay artículos y hay textos que están repletos de citas, muchas citas. Entonces, digamos, si es una cuartilla, una página, en esa página hay 3 citas, 2 citas. Entonces ahí fácilmente uno ya se da cuenta que a eso le falta un proceso de maduración. Entonces, otro elemento, otro mensaje que hay que desarrollar, que hay que tener en cuenta acá es, por favor, todo con el pensamiento propio. Es decir, que si yo hago 6 páginas, 8 páginas, esas 6 páginas y 8 páginas tengan un porcentaje muy alto de lo que yo he venido estructurando en términos de frases que sean propias, no originales, ¿cierto? Porque la originalidad, pues bueno, eso sí es como ya difícil a estas alturas, pero sí que uno dé cuenta, que uno se pueda dar cuenta de que esa opinión estructurada que está ahí, que no es igual una opinión estructurada a una noticia falsa, ¿cierto? O a decir cualquier cosa,
que uno se dé cuenta que ahí hay una postura de la persona que lo está escribiendo. Eso es muy importante. Entonces me encontré con este libro que justamente estoy leyendo, que se llama Una historia natural de la curiosidad, de Alberto Manguel, que dice: siempre supe que las palabras de otros me ayudan a pensar. Me ayudan a pensar. Las citas, y también las citas equivocadas, las digresiones, los callejones aparentemente sin salida, las exploraciones, las vacilaciones, los retrocesos y los saltos hacia adelante, todas esas cosas me parecen válidas o válidos para una indagación. Muy importante esto, siempre supe que las palabras de otros me ayudan a pensar. Me ayudan a pensar. Me quiero detener en eso porque esto tiene que ver justamente con lo que dije anteriormente, y es cuando una cosa es una cita que me ayuda a pensar, y otra cosa es una cita que me sirve como recuerdo, como me decía un profe cuando estaba estudiando la maestría, que es que esa cita me sirve para que yo sea como un ventríloco. Entonces yo pongo la cita para que la cita hable por mí, ¿cierto? Que es distinto a una cita que me ayuda a pensar. Entonces, mucho cuidado cuando estén poniendo las citas, que esas citas sirvan para abrir y para complejizar esa postura, eso que estamos escribiendo. No que quede como una cosa de corte y pegue, como que, no sé, para mí la lectura es una práctica, y entonces cojo y pongo una definición de práctica y como que ya. No, escojan muy bien las citas, tengan mucho cuidado con la forma, digamos, en la que citan, no por el tema de la estructura de las citas APA, sino la forma en que esa cita va a contribuir a esa opinión que ustedes están construyendo. Porque a veces uno es como muy ligero en poner las citas y dice, ay, como que esta cita me apasiona, me parece chévere, pum, la pongo ahí, y cuando uno lo está leyendo, pues la cita está diciendo otra cosa totalmente distinta a lo que la persona que está escribiendo afirma o quiere, digamos, hacer ver. Entonces, no me interesa un artículo repleto de citas. Me interesa un artículo que tenga unas citas que sean contundentes, que de verdad cuando uno la lea diga, uy, que apoyo que tuvo en este autor o en esta autora tan importante, ¿sí? Si yo pongo una cita, incluso la cita me puede dar muchos elementos para hablar entre líneas, porque ustedes saben que las citas y una frase bien construida como esta que tenemos acá de Alberto Manguel, pues nos va a servir justamente para desagregar. Entonces, que esa cita que yo ponga ahí me sirva para desagregar cosas, no que sea como el cierre, como que, y entonces, como dijo Alberto Manguel, la curiosidad es esto, y como que ya se cerró ahí, ¿no? Que sea una cita que nos permita abrir más elementos de diálogo, más elementos de complejización. Es muy importante para que lo tengan. Por supuesto, recomiendo el libro porque es una apuesta muy interesante de la Divina Comedia en términos de la curiosidad. Bueno, es bien bonito el libro. Listo. Entonces acá tenemos estos 6 elementos de los que en esta presentación que se nos está alargando ya un poquito, espero no tener una consecuencia tan grande en las agendas del día de hoy. Entonces, el primer tema que vamos a ver es tema pregunta de investigación, y ahorita lo vemos. El segundo es mapa conceptual, el tercero es consulta estructurada de fuentes, el cuarto es la planeación de la escritura, el 5 algunas ayudas para la escritura que a mí me parece que son importantes, y el tema de las tutorías. Listo. Entonces, fíjense que acá en este esquema tan sencillo tenemos algo que les va a ayudar a ubicar en términos conceptuales, en términos de un primer elemento para estructurar un mapa conceptual del artículo. Entonces, primero vamos a ubicar el tema de investigación. Bueno, investigación es una, por supuesto no vamos a hacer una investigación en términos de un proyecto, una investigación aplicada, como se llamaría,
vamos a hacer una indagación. Esa investigación está puesta básicamente en unas fuentes que vamos a consultar. Entonces sí tiene algo de investigación, no una investigación en la perspectiva de una maestría o de un doctorado, sí una investigación en el ejercicio de lo formativo, lo que podríamos llamar, o lo que se llama en la universidad, la investigación formativa, que es una posibilidad en la que yo aprendo algunos elementos de la investigación para que cuando ya esté estudiando el posgrado, que espero, que supongo que ya lo tienen en la cabeza, ya lo están mirando, les pueda servir. Entonces, lo primero es el tema de investigación, y entonces en esta primera circunferencia vamos a ubicar el lugar en el que está ese artículo que nosotros vamos a desarrollar. Entonces acá puede ser acto lector, puede ser bibliotecología, pero acto lector y bibliotecología tienen unos subtemas, ¿cierto? En el acto lector pues puede estar la escritura, puede estar el fomento a la lectura, puede estar la promoción de lectura, puede estar la divulgación de colecciones. Bueno, ahí hay una cantidad de temas muy importantes. Cuando hablo de bibliotecología, pues como es un concepto que es mucho más profundo, pues entonces acá puedo hablar de inteligencia artificial, puedo hablar de los discursos de ciencia, tecnología, innovación, puedo hablar de la información, sí, bueno, ahí hay unos elementos que son muy importantes. Eso lo vamos a ir construyendo. Entonces, si yo quiero ubicar para las tutorías que ya luego iremos a tener de una manera personalizada, me interesa que sepan muy bien estos tres elementos. Entonces, el tema de investigación, por supuesto, el tema, ahí ya quedó claro. El problema de investigación, es muy importante problematizar, y en ese ejercicio primero que desarrollamos, pues ahí ya estaba la problematización, ¿cierto? Y también estaba la pregunta. La problematización entonces tiene que ver con, bueno, siempre le echamos la culpa a la escuela porque no forma a los estudiantes y a las estudiantes como lectores, pero nunca nos preguntamos qué pasa en la casa, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la influencia de las prácticas en el hogar frente a la formación de lectores? Y a eso se le pone una pregunta, que fíjense que cuando hicimos el ejercicio de título pues ya estaba la pregunta. Esto no tiene que estar estrictamente, es decir, aquí no nos vamos a detener a revisar que esto esté absolutamente formulado, pero sí es una posibilidad para poder ordenar el discurso, ordenar lo que nosotros queremos hacer. Cuando yo tengo un tema de investigación definido, pues la búsqueda bibliográfica va a ser mucho más interesante, porque si yo digo, bueno, quiero saber sobre las prácticas de lectura y escritura en el hogar, entonces yo ya puedo como tema empezar a indagar y a buscar en todas las fuentes de información sobre las prácticas, ¿cierto? Un problema de investigación pues es un ejercicio de problematizar. Esto quiere decir que yo, cuando estoy ubicado en esta segunda bolita, ¿quién habló por ahí? La grabación queda en la plataforma de la universidad, sí señora, yo la subo ahorita más tardecito al Moodle. Entonces, el problema de investigación lo que va a hacer es que me ayuda a interpelar este tema de investigación, ¿cierto? El problema ayuda a interpelar, que es distinto a que yo busque de una manera muy como desinteresada, como sin ningún propósito. Es que yo quiero saber sobre qué es una práctica de lectura, entonces me voy y busco en las fuentes y ya, y ahí me va a salir un ejercicio que va a estar más en la definición. Si yo a eso le pongo un problema, si yo de una interpelo esa práctica de lectura, entonces si digo, no, es que a mí me parece que el papel de la escuela en la formación de las prácticas lectoras es muy corto, entonces acá ya estoy problematizando este tema, lo estoy interpelando, y de esa manera voy a buscar y voy a encontrar en las fuentes de información elementos mucho más potentes para desarrollar. Y la pregunta de investigación, como dijimos, pues nos permite como encapsular y desencapsular toda una propuesta investigativa. Entonces aquí les voy a poner, les voy a poner acá como este artículo que es muy bonito, que se llama Cómo encontrar un tema y construir un problema de investigación. Esto por supuesto está aplicado a una investigación de más largo aliento, pero yo creo que hay unos elementos que son importantes. Fíjense acá, la descripción del problema,
los elementos del problema y la formulación del problema. Entonces, como que lo tengamos muy en cuenta. Esto va a servir sobre todo para que orientemos este esquema que tenemos acá, para que lo podamos como ubicar. Este esquema nos va a permitir que las tutorías sean mucho más productivas. Así que cuando empecemos nuestras primeras tutorías, es importante que tengamos ubicado este esquemita, que es muy sencillo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Tranquilos, que yo sé que esto es, eso toca irlo masticando, ¿no? No tiene por qué quedar claro de una vez. Listo. Entonces ya tenemos ubicado este primer esquema. Lo segundo que yo quiero que hagan es un mapa conceptual. Es muy importante, claro, cuando yo ya tenga claro esta primera parte, pues entonces viene el mapa conceptual, que es un mapa conceptual sobre el cual vamos a estar navegando. Es un mapa conceptual que, por ejemplo, para mí en términos de las tutorías va a ser muy importante, porque nos va a permitir establecer un diálogo ordenado, un diálogo que esté menos en la anécdota y que esté más preciso en términos de lo que necesitamos. Entonces, por un lado, nosotros vamos a escribir con pasión, vamos a escribir con el corazón, con la razón, con lo que somos como sujetos, pero ese ejercicio también tiene que estar ordenado. No es un ejercicio de pura casualidad y de tertuliar en términos, digamos, informales, sino hacer un ejercicio que nos permita como construir. Entonces, el mapa conceptual, por eso a mí me parece bonito este símbolo de esta campesina, digamos, acá con la lana, escarmenando y haciendo un ejercicio como de construir. Los conceptos que vamos a trabajar en ese mapa conceptual son para decantar. Esa palabra es muy bonita porque es como filtrar, como que yo vuelvo sobre ella y la voy cambiando, y cada vez que la cambio voy teniendo más claridad. Si yo tengo un mapa conceptual que lo dejé así desde el principio y nunca lo volví a intervenir, pues es un mapa conceptual que no está decantado. Entre otras cosas porque nos han enseñado en la investigación que es fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. No, en la investigación todos los conceptos a veces o todas las fases se van como ahora se me olvidó la palabra, o sea, se van un poco como que revolviendo. Uno sube y baja, va adelante y va hacia atrás siempre. No es fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, no, hay una fase donde yo hago toda la búsqueda bibliográfica y jamás vuelvo a ella. No, porque uno tiene que reevaluar ciertos conceptos y devolverse, ¿vale? Entonces, para mí es muy importante el mapa conceptual por eso, porque es un elemento que nos va a permitir ubicarnos en qué escenario estamos. Por supuesto, ustedes saben que en un mapa conceptual, si de pronto ya lo tenemos muy hecho automáticamente, sería interesante que le peguen una repasadita, que miren, digamos, cómo se estructura un mapa conceptual, que hay unos conceptos, digamos, grandes, hay unos subconceptos, o si lo ponemos en términos de investigación, pues hay unas categorías de indagación y hay unas subcategorías. Por eso es importante este esquemita del tema, el problema de investigación y la pregunta de investigación, porque yo diría que el tema de investigación sería como los grandes conceptos. En el problema de investigación ya tendríamos como unas subcategorías que nos van a permitir como ubicarnos en ese escenario. Entonces, muy importante el mapa conceptual, que nos permite, que va a ser sobre todo un elemento de diálogo para las tutorías, pero que es vital y fundamental para el ejercicio de escritura. Cuando yo tengo mi mapa conceptual, ese es mi plan de escritura. Eso quiere decir que si mi concepto grande es el acto lector, ya ahí tengo que hacer una definición de acto lector. Si hay una categoría o una subcategoría de esa gran categoría que es acto lector, que sería práctica, digamos, de lectura, ahí ya tengo una definición que hacer.
Y si ese concepto, gran concepto de acto lector, tiene 4 categorías, esas 4 categorías son como la base conceptual de ese escrito que voy a hacer. De tal manera que cuando yo esté escribiendo, yo cojo mi mapa conceptual. Esto no es que me lo haya inventado yo, ahorita les digo por supuesto de dónde salió, pero yo tomo mi mapa conceptual y esa es mi mapa para escribir. Entonces el mapa conceptual tiene en este ejercicio que vamos a desarrollar una doble función: ordenar, ordenar en términos del tema de investigación y el problema, ordenar lo que nosotros vamos a decir, pero también se convierte en el plan de escritura, de tal manera que cuando yo me siente en el procesador de texto a escribir, me ciño a lo que dice el mapa conceptual y voy estructurando párrafos que van a permitir ir acotando, ir abordando lo que está en el mapa. Por eso es que uno no se puede sentar a escribir sin un plan, porque si uno escribe sin un plan, pues eso puede salir, digamos, cualquier cosa. Ahora, por supuesto, hay muchas personas que esto lo tienen, digamos, como muy interiorizado y hacen un ejercicio muy importante de ejercicios, digamos, de escribir en un solo envión. Eso quiere decir que yo me siento y saco, digamos, un texto de una manera rápida y pues es un talento también que se tiene, ¿no? Consulta estructurada de fuentes. Entonces fíjense que el mapa conceptual nos va a permitir saber también cuáles son las fuentes que yo voy a consultar. Entonces acá les pido, y este sería el otro mensaje, que esa consulta sea estructurada. Por favor, no se vayan a poner a bajar artículos como desesperados, como desesperadas, a hacer una carpeta que va a tener 80, 50 artículos, capítulos del libro, no. Por eso es importante el mapa conceptual. Entonces, bueno, ya tendríamos otra función del mapa conceptual, que es la búsqueda estructurada en las fuentes bibliográficas o en las fuentes de información. Que eso, digamos que eso sea un elemento que nos permita orientar la búsqueda, porque ustedes saben que hay una cantidad de información muy, muy grande, y si no tenemos un foco sobre eso, pues eso se nos puede complicar. Juliana, adelante. Profe, ¿va a pedir algún mínimo de artículos de la carpeta que acaba de mencionar o no hay un mínimo? Pues digamos, a la luz de mi experiencia, interesante pregunta. Yo creo que un artículo como de la extensión de la que estamos pidiendo, y siempre he pedido mínimo 10 fuentes. Listo, profe, gracias. Excelente pregunta. Muy bien, mínimo 10 fuentes, para que sea una cosa, pues, porque a veces tuve el ejemplo de un compañero con el que tuve una discusión muy interesante el semestre pasado, y es que él cogió el chat GPT e hizo el artículo con chat GPT. Eso fue muy interesante. A mí, yo tuve muchas sensaciones con eso que pasó ahí, porque yo dije, bueno, ¿y este man cómo así? Porque eso, o sea, un bibliotecólogo solo con chat GPT, y luego él empezó a citar y se empezó, y bueno, finalmente fuimos y venimos en una discusión, nos encontramos, tuvimos ahí como, pues no roces, porque pues estamos en un ejercicio académico, pero sí, digamos, dos puntos de vista muy, muy distintos. Para mí, ChatGPT es otra fuente, puede ser otra fuente de información, ¿cierto? Pero ya entregarle a la herramienta, y por eso chévere las personas que van a trabajar con el tema de referencia y ChatGPT es muy importante, pero para mí todo lo que salga de ChatGPT está en el escenario de la definición. Eso me puede ayudar a definir ciertos conceptos, pero sí, ciertas palabras, digamos, ciertas nociones, pero ya que sirva para conceptualizar y para dar teoría frente a un tema, ahí sí yo ya, digamos, me aparto de esa discusión, porque creo que ChatGPT pues tiene unos elementos que son finalmente pues las fuentes de información de las que se estructuró esa gran máquina, pues son fuentes humanas. No sabemos a quiénes entrevistaron, cuántas personas entrevistaron, de dónde sacaron, pues sabemos de dónde sacaron toda la información, pero pues por supuesto no son las máquinas las que producen la información, sino somos nosotros. Bueno, hay unos elementos bien interesantes para discutir. ¿Alguien quiere unirse a esta llamada? Perdón. Admitir. Ya, lo siento. Listo.
Entonces, para que lo tengamos en cuenta, consulta estructurada de fuentes. Entonces ya sabemos que no vamos a salir como loquitos a buscar lo que se nos aparezca, sino que lo vamos a hacer con nuestro mapa, pues porque para eso es un mapa. Yo recomiendo hacerlo de la siguiente manera. Quiero presentarles un elemento que para mí es muy importante, que seguramente ustedes lo tienen ahí en el radar, que son los tesauros. Los tesauros son muy bonitos. Lástima que nosotros en términos de lo disciplinar no hemos vuelto a pararle bola a los tesauros. Los tesauros es un elemento muy bonito de investigación, de generación de conocimiento. Hace mucho tiempo, digamos que yo perdí el radar, que un grupo de colegas, en los que me incluyo por supuesto, hacer un ejercicio, por ejemplo un tesauro sobre acto lector sería divino. Entonces yo les comparto este tesauro porque a mí me parece que nos ayuda mucho. Estos son como los encabezamientos de materia cuando uno está clasificando libros, ¿cierto? Que ayuda mucho a ordenar y que nos va a servir sobre todo para poder hacer búsquedas bibliográficas como con mucha más precisión. Entonces fíjense que acá ellos tienen unos, digamos cuando yo hablo de educación, ¿cierto? Es como si tuviéramos unos encabezamientos de materia acá muy interesantes. Péguenle una miradita. Por favor también, yo sé que lo que voy a decir ya suena como muy viejo y ochentero. Un diccionario de filosofía estaría bien que le diéramos una miradita. Por ejemplo, si yo voy a conceptuar, a hacer un ejercicio sobre lectura, sobre escritura, chévere que nos metamos a un diccionario de filosofía. Que día vi un diccionario que es también de ideología del idioma español, que es muy importante. Fíjense acá cómo este concepto de cultura lo desagrega en unas temáticas que pueden ser muy interesantes, por ejemplo ciencias sociales humanas. Bueno, péguenle una miradita. Entonces yo quisiera que mire por ejemplo en problemas sociales todo lo que hay: abuso de menores, adicción, delincuencia, discriminación, extremismo, joven desfavorecido, prisionero. Bueno, péguenle una miradita a todos estos elementos al estilo de los tesauros, de los encabezamientos de materia, que pueden ser muy importantes a la hora de buscar la información como con más precisión. Una miradita a un diccionario de filosofía, a un diccionario de ciencias sociales, a un diccionario de antropología. Muy chévere que podamos tener como ese primer acercamiento para que esa primera búsqueda que vayamos a desarrollar tenga muchos más elementos. Bien, entonces primero buscar tesauros, diccionarios, elementos que nos puedan servir. Yo aconsejo digamos como este orden de las ideas, ¿no? Porque fíjese que cuando uno se va, digamos, directamente a tesis, corre el riesgo de hacer citas de las recontracitas, ¿no? Un elemento o algo que puede ser, digamos, distractor y que puede de todas maneras como que causar una distorsión en lo que significa ese proceso de escritura por el que todos tenemos que pasar. Entonces yo empezaría con elementos como el tesauro, como los diccionarios, luego iría con capítulos de libro. Los capítulos de libro son muy importantes porque a veces, recordemos que cuando estamos en los artículos de las revistas, pues aquí ya tenemos, por ejemplo, informes de investigación o resultados de investigación, y nos perdemos como este escenario de fundamentación que hay en los capítulos del libro, donde hay autores muy significativos para el tema de investigación que estemos desarrollando, que sería, digamos, como una fuente. No, lo que voy a decir es absolutamente incorrecto, pero esta sería como una fuente primaria, como si pudiéramos hacer una entrevista de pronto con esta persona que sabe mucho sobre el tema. Aquí ya tenemos en los artículos de revista, pues entonces ya tenemos como una recapitulación, como una perspectiva ya propia de lo que podemos encontrar en los capítulos del libro. Entonces yo indagaría capítulos de libros, luego por supuesto sí en las revistas especializadas. Recuerden que debemos usar nuestra plataforma, nuestra biblioteca virtual. Entonces, que podamos hacer un ejercicio de revistas. Por favor, busquen también fuentes especializadas de revistas en bibliotecología. Recomiendo mucho la revista de la
Universidad Autónoma de México. Péguenle una mirada a pesar, digamos, de la barrera de idioma, pero pues que a veces es más fácil a todo lo que se produce en Brasil. Es muy importante lo que se produce en Brasil en términos de bibliotecología. Hay unas cosas que son muy potentes y que nos pueden dar muchas luces hacia lo que nosotros estamos desarrollando. Péguenle una miradita, por supuesto, también a Argentina. Bueno, ahí hay unos elementos que pueden ser interesantes. Y de último, sí, una miradita a las tesis de compañeros propios de nuestra carrera o de otras carreras de bibliotecología. Darle una miradita. Entonces yo recomiendo como esta hoja de ruta para que no vayamos a tener acá, si nos metemos de una a las tesis, pues tenemos de pronto una versión ya muy resumida de algo. Si nos metemos primero con revistas, pues de pronto perdemos como esta posibilidad de lo que dijimos entre comillas de esta fuente primaria. Para que de esa manera lo hagamos como con esa estructura, por supuesto con el foco del mapa conceptual del que hablamos ahorita. La planeación de la escritura. Entonces, muchos elementos que debemos tener en cuenta acá. Bueno, sí, ya. Yo recomiendo este libro. Este libro lo digo como con conocimiento de causa. Este fue un libro que yo escribí, perdón que hable, digamos, en este tema como tan personal. Este libro yo lo utilicé para escribir mi tesis de maestría y es un libro que me ayudó cantidades. Como este, por supuesto, pueden existir muchos. Yo recomiendo este porque pues las dos profesoras que lo hicieron están ahí, como ven en el loguito, son de la Universidad Nacional. Es un trabajo que ellas presentaron fruto de toda la experiencia de desarrollar trabajos de escritura en la universidad. Es un manualcito que es muy bonito, es muy entendible, no es un manual, por ejemplo, al estilo de los de la Real Academia, que se centran mucho en el tema de la gramática, que se hacen muy complejos con ese tema de lo lingüístico, sino este es un manual que es muy preciso y que le ayuda a uno como a construir un horizonte de lo que es el ejercicio de escritura. Denle una miradita. Para todas las personas que quieran hacer temas de posgrados, esto puede ser muy importante incluso para poder presentar el artículo que les pueda servir para que los admitan en una maestría, por ejemplo. Es muy importante, muy bonito, muy sencillo, con unos ejercicios muy prácticos. Péguenle una miradita. De aquí fue donde está el tema del mapa conceptual. Aquí está el tema de lo que les he hablado, del síndrome de la página en blanco, que es sentarse sin un plan, sin saber qué voy a escribir. Aquí hay un elemento que también es muy bonito, que es que a veces uno, cuando está escribiendo en un procesador de texto normal, yo estoy escribiendo y entonces el procesador me empieza a arrojar de una vez los errores en términos gramaticales y eso me distorsiona. Entonces me distorsiona como el ejercicio, me distrae. Un consejo que les doy para escribir es, por favor, no abran las ventanas de WhatsApp, no abran las ventanas del correo, del trabajo. Si pueden, escriban sin estar conectados a internet. Eso es curioso, ¿no? Recuerdo que cuando estaba de coordinador de Marichuela acá en Bogotá, hace muchos años, teníamos un día en el que no había internet. Entonces eso lo puse los viernes. Entonces, bueno, hoy es el día sin internet. Entonces los niños y las niñas iban a jugar juegos tradicionales y en algún momento empezaron a llegar algunos estudiantes de pregrado de la localidad de Usme a sentarse allá a escribir y se sentaban allá a escribir y iban a escribir porque no había internet, no se podían conectar. Bueno, estoy hablando ya de unos añitos, hace más de 10 años, cuando no está todo este tema de conectividad tan profundo con los celulares, pero entonces también traten de hacer eso. No se distraigan tanto, desconéctense, no estén con la ventana de WhatsApp. Bueno, entonces ese tipo de consejos son los que están acá en este manual que yo lo recomiendo muchísimo. Péguenle una miradita, no tienen por qué leérselo todo de pe a pa, si se lo quieren leer, por supuesto. Denle una miradita y uno tiene también que escribir con un método, porque si no también, pues aparte de todo esto que hemos dicho acá, sino también es muy fácil que en este corto tiempo se nos convierta esto como en un ejercicio de pues más frustrante, y no debe ser frustrante, sino debe ser muy enriquecedor.
Hay unos elementos que yo quiero también poner acá para ir como cerrando. El primero es, por favor piensen en este momento cuál es valga la redundancia, cuál es el mejor momento para escribir. Que ustedes en qué momento del día escriben mejor. En la madrugada, pues bueno, como en el principio todos trabajamos, pues en principio hay dos opciones, ¿no? En la madrugada o en la noche. Entonces, a mí, por ejemplo, me rinde mucho más en la madrugada que en la noche, porque yo en la noche ya está uno como con el cerebro tostado, como se dice popularmente, entonces tal vez en la mañana haya menos, esté uno menos congestionado en términos de ideas y de las cosas que toca hacer todos los días y esté uno como mejor preparado para escribir. Es importante que determinen cuál es ese momento y como decíamos al principio, es mejor escribir una horita diaria a escribir en una sentada digamos los sábados en los que yo puedo sacar quizás elementos muy importantes, pero que en el ejercicio de escritura puede ser frustrante. Uno puede escribir, digamos, yo en un ejercicio de 2 horas puedo escribir 3 páginas, pero de esas 3 páginas, digamos, de lo que escriba servirá, no sé, 1, 2 párrafos, 3 párrafos, bueno, dependiendo de lo que del ritmo de cada uno. Es muy importante y por eso ahí está como en el segundo escenario un trabajo de artesano todos los días. Por favor, todos los días a escribir, todos los días a leer para que este ejercicio sea productivo y sea muy potente. De otro lado también hay un tema que debemos tener en cuenta. Nuestros artículos y cualquier escrito en principio siempre es una versión inacabada. Por favor, es muy importante que en cierto momento tengamos la capacidad de separarnos un poquito y decir, bueno, hasta aquí llegué, le pude haber metido más, pudo haber quedado mejor, pero ese plazo y son los tiempos en que tenemos que entregarlo. Porque a veces tenemos unas personas que son muy perfeccionistas y entonces ese perfeccionismo está muy bien, es muy interesante, es muy importante, pero uno tiene que tener también la capacidad de decir, bueno, hasta acá llegó el escrito. Por eso es que a los escritores les dicen, bueno, usted me entrega este libro, me lo entrega tal día, y les dan plazo, porque si no, les ponen un plazo, porque si no, ahí puede uno quedarse gravitando y como un perrito mordiéndose la cola y hasta que eso se convierte en una cosa que no se acaba. Entonces, muy importante eso para que lo tengamos en el escenario. Y por último, yo tengo acá un elemento que a mí me ha parecido muy importante. Vamos a entrar acá. Existen unos programas que son muy interesantes para escribir sin distracciones. Aquí pues hay de todo, no sé, ¿cierto? Escribir sin distracciones significa que yo me siento, por ejemplo, fíjense esta pantallita que tiene el fondo negro. Yo escribo con bueno, acá hay varios, hay unos que son, en principio todos son en línea, hay otros que se descargan, hay unos que sirven, digamos, para ya cuando uno va a escribir un libro, pero lo que quiero llamar la atención es, fíjense, por ejemplo, este entorno, esta interfaz tan sencilla que es. Cuando nosotros tenemos un procesador de texto normal que tiene una cantidad de herramientas, fíjense por ejemplo que tiene una cantidad de herramientas al lado, todos los menús que puedo, digamos, insertar imágenes y este tipo de cosas, eso nos distrae del ejercicio de escritura. Yo utilizo muy ochentero, muy al estilo de esos lenguajes de programación, C++ y ese tipo de cosas. Fíjense que tiene este fondito negro con letricas verdes y ya. Fíjense acá el menú tan sencillo que tiene, yo puedo escribir en puedo luego, digamos, importarlo, solo saco una cuenta normal, puedo escribir, digamos, en cualquier escenario donde me conecte a internet. Yo usualmente lo que hago es, escribo acá casi todas las ideas del trabajo, de muchas cosas, lo escribo acá y luego lo voy pasando. Ese puede ser también un escenario muy importante. Hago acá lo primero y luego ya lo voy pasando a una página de Word donde va quedando más estructurado, más bonito, y con eso me evito estar acá justificando el párrafo, que me apareció algo acá en rojo, entonces voy a saber por qué quedó mal escrito, que sí, y uno puede hacer, digamos, un ejercicio mucho más concentrado. Entonces ahí les quedan las presentaciones que ahorita les voy a subir. Por favor, busquen algún elemento que les permita escribir de una manera más tranquila. Pues ojalá pudiera uno escribir ahora en máquinas de escribir, ¿no? Sería
interesante porque uno no tiene toda esa cantidad de distracciones que se tiene ahora. Listo. Ese sería como este tema. Y por último, pues hablemos de las tutorías. Las tutorías, yo tengo, por supuesto, como todos trabajamos y hacemos acá un ejercicio, yo trato como de, por ejemplo, ahí podemos utilizar mensajes de WhatsApp. A veces me ha funcionado mucho que yo cojo en cualquier momento del día, llamo al estudiante y hacemos un ejercicio, pero pues esto no lo hacen todos los profesores, no es obligación. Tampoco pues les estoy diciendo que ahora los voy a llamar todos los días, no. Hay muchos canales sobre los que podemos hacer las tutorías. Las tutorías, como están en el syllabus, pues en principio yo tengo más tiempo los sábados. También podemos hacer, por supuesto, un ejercicio de hacer tutorías en la mañana, digamos tipo 7 de la mañana. Bueno, podemos hacer tutorías asincrónicas. Eso me da mucho el ritmo dependiendo también del estudiante y dependiendo también un poco de lo que se escriba. Hay unas personas, digamos, podemos tener compañeros que lleven un proceso de escritura que sea mucho más fino. Entonces en ese lugar pues ya mi labor está más en retroalimentar de manera sincrónica algunos elementos que yo vea que son importantes para el ejercicio de escritura. Así como hay otros que de pronto necesitamos un poco más de cercanía y de juntarnos como con muchas más sesiones para que podamos tener el escrito. Entonces eso lo va dando el ritmo de cada uno. Ahí están los canales abiertos. Yo ahorita de todas maneras les comparto por ahí el teléfono. Por favor, tener mucho cuidado en las horas y ese tipo de cosas. Lo hago porque es que es complejo, siempre me ha parecido muy complejo el sistema virtual de la universidad. No de la universidad en puntual del Quindío, sino de todo este sistema de lo virtual. Cómo se construyen estos procesos ya cuando yo tengo, digamos, un trabajo de grado o cuando estamos en esta modalidad de grado, puntualmente el seminario, uno cómo puede construir cosas de manera sincrónica. Eso me parece muy difícil, casi que, sí, bueno, muy difícil. Yo puedo de manera sincrónica interpelar textos y podemos hacer un ejercicio de construcción de textos, de comentarios, pero pues este tema de la construcción de manera sincrónica, de manera en que yo pueda escuchar al otro, pues me parece que es muy difícil de reemplazar. Entonces ahí van a estar los canales abiertos. Yo voy a, recuerden que lo primero que tenemos que hacer es este tema y el título, el resumen, que es una de las palabras clave, que es un elemento que nos va a permitir poder interpelar. Recuerden que tienen estos días, necesito un poquito menos de un mesecito, unos 20-25 días para poder estructurar esta primera. Por favor, me van escribiendo al correo, me van escribiendo, digamos, ahí en el chat todas las dudas que vayan teniendo. Para perspectiva, digamos, para el seminario trato de contestar casi que al instante, o a más tardar el otro día, al siguiente día voy contestando cosas. No duden en escribir, por favor. Es muy importante también que pregunten, pero es muy importante también que aprovechemos el poco tiempo que tenemos. Así que digamos que por ejemplo, si me quieren enviar los mapas conceptuales, cuando los tengan me los pueden enviar y yo ahí voy contestando. Quien quiera, digamos, una tutoría puntual, entonces les pido por favor que nos siguiamos a este horario en las 7 de la mañana o los sábados, porque tuve algunos estudiantes o he tenido algunos estudiantes que me dicen, no, profe, es que yo tengo tiempo, no sé, el viernes entre las 6 y las 7 de la tarde, 6 y 7 de la noche. Yo digo, no, pues el viernes ya es muy difícil. Yo sé que todos trabajamos, pues por supuesto yo estoy acá como docente y también trabajo en Bibliored, pero lo que quiero decir es que con esta corta cantaleta es que de todas maneras lo que sí tenemos que hacer es un ejercicio de priorizar esta última parte de nuestro proceso de formación, porque es muy importante. Así que también es válido que si tienen un entorno laboral que les permite poder pedir un permiso, que
no necesitamos unas tutorías de 4 horas aquí sentados los dos hablando, sino yo trato de ser muy puntual, muy sin, ¿cómo se dice eso? No simple, muy, ay, se me olvidó la palabra, muy puntual en las tutorías. No me gusta reuniones largas, no me gusta sí, que perdamos el tiempo, digamos. Uno puede ser muy concreto y muy potente al mismo tiempo, así que ahí vamos a tener un ejercicio, si lo hacemos en las 7 de la mañana, es decir, hasta máximo 7:45, por supuesto ya estaríamos dejando tareas y concretando cosas para que podamos todos tener como ir al trabajo y bueno, ese tipo de cosas. Entonces también ahí que podamos hacer un ejercicio de pedir permiso cuando sea necesario, si se puede, si es un entorno laboral que nos lo permite, ¿no? Si no, pues ahí de manera sincrónica también podemos mandar mensajes de voz, es muy importante, pueden grabar también, y si me ponen en Google, se graban un mensaje y lo ponen en Gmail, yo lo escucho y también lo he devuelto, cosas así, y ha sido muy productivo porque a veces también en lo oral pues uno tiene más facilidad de hacerse comprender a veces que pensar digamos un correo ya muy estructurado. También se vale que me envíen por ahí mensajes de voz, y no hay problema, también yo contesto de la misma manera. Y bueno, por ahora estaría ahí. Entonces, dejar de presentar. Yo ahorita subo entonces esta presentación grabada, sí, este encuentro y la presentación la subo, digamos, ahí al Moodle para que lo tengamos en cuenta, y van a tener los links para que puedan hacer. No sé si hay una pregunta o preguntas varias. Aquí estoy atento. Eh, buenas. Amparo, dime. Sí, disculpe, disculpe a estas alturas venir a preguntar, pero no se me ocurrió antes. Es más o menos, no me quedó claro sobre el mapa conceptual. ¿Qué es lo que hay que poner allí en el mapa conceptual? Pues el mapa conceptual, como todo lo escrito, tiene versiones, ¿no? Si vamos a hacer la primera, pues en la primera lo que yo busco es que ubiquen en este ejercicio de esta estructura que vimos del tema, del problema y de la pregunta, que se ubiquen en términos conceptuales dónde están. A veces un mapa conceptual puede solo tener tres conceptos. Cuando yo veo un mapa conceptual de 3 conceptos, lo que quiere decir es que nos falta indagar mucho más. Por eso decía que es un proceso en el que uno va y viene, porque pues también a medida que yo voy haciendo esa indagación en términos bibliográficos, pues voy a tener más elementos para poder llenar ese mapa conceptual. Así que si es el primero, pues nos va a dar luces de qué tanto sabemos sobre un tema. El primero pues será una versión muy pequeña, y a medida que vamos avanzando en la búsqueda bibliográfica, pues ese mapa también va creciendo. Pero pues lo importante es hacerlo, porque es un ejercicio escrito que nos permite decantar qué tanta claridad y qué tanto nos hace falta para poder abordar nuestro escrito. Bueno, gracias. O sea, Gracias, profe. no pensar tanto y hacerlo, porque eso nos ubica mucho más, con más certeza en lo que vamos. Joana. Profe, una pregunta. Sí. ¿El trabajo va a ser de manera individual, producción por persona? Y lo otro es, digamos, si se puede hacer con algunos otros compañeros, pues somos 42 los que nos inscribimos en el seminario de acto lector, Sí, pero no todos quedamos en el mismo grupo. sí, me parece, no, lo que sería terrible, porque si no, mejor dicho, no acabaría yo. Ok. Pero digamos que, es decir, yo recibo trabajos de 2 personas, pero a eso le pongo un filtro. Es decir, si yo veo que en los primeros trabajos, yo veo que eso no va, digamos, por buen camino y le falta, digamos, mucha fuerza, yo ahí decido no, hágalo individual. Es decir, tenemos compañeros que han venido trabajando y que tienen una idea sólida, y que esa idea está súper sólida, entonces ahí podemos hacer un ejercicio perfectamente. Pero
mi consejo es, cuando se va a escribir con otra persona, tiene que ser una persona que uno conozca muy bien. O sea, tienen que haber trabajado juntos antes, porque ya me ha pasado en el marco de este seminario que eso termina convirtiéndose en un dolor de cabeza. Entonces, Pero ahí, deben ser del mismo grupo, disculpa. sí, Es que, ok. sí, porque es que me hicieron la pregunta, alguien me hizo una pregunta en el chat esta semana y yo les dije, sí, tienen que estar en el mismo grupo porque es que, como ustedes saben, cada profesor tiene una forma de trabajar. Entonces ahí ya no sería conciliar 3 miradas, sino 4. Y bueno, y ya los tiempos del otro profesor, no, eso sería casi que inviable. O sea, es imposible. Entonces, mejor, pues si estamos en el mismo, si hay compañeros de acá, de esta parte del seminario, de este grupo 5 que lo quieran hacer de a 2 personas máximo, pues lo pueden hacer, pero pues ahí subimos el nivel de exigencia un poquito porque por supuesto son 2. Fabio. Hola, profe, ¿cómo estás? Profe, Listo. mira, es que tengo una duda sobre las dos líneas que se puede trabajar. Tú Ujú. mencionabas que se podía acto lector y bibliotecología, Ujú. que digamos el acto lector puede ser hacer el fomento de la lectura O y lectura, bibliotecología. ¿no? Mucha, bueno, en lectura cabe todo, mejor dicho, pero pues depende del tema. Si tienes dudas, lo que yo creo, lo que yo sugiero es, puedes hacer un mapa conceptual, puedes hacer un párrafo, 2 párrafos, me lo envías al correo y ya con eso, digamos, nos empezamos a ubicar. Sí, sí, porque digamos como están las dos líneas, que es acto Sí, sí, lector sí. y bibliotecología. Listo, profe, entonces yo te envío Eso. esas dos propuestas y ahí ya la Y ahí ya, aterrizamos, ¿listo? eso. Y ahí ya ubicamos entre los dos. Juliana, Listo, profe. ¿vale? Juliana. Profe, ahí en el sílabo, para la primera entrega usted está pidiendo el tema, el resumen y la introducción. ¿El resumen es ese abstract que nos dijo al principio de 300 Yes. palabras? Sí, señora. Pues 300 palabras, ¿sí? Pues sí, no, pues digamos yo pongo la estructura, por favor, yo no quiero que estén tanto pensando como en la métrica no, a mí lo que me interesa es porque claro, digamos si yo pongo esta primera parte del trabajo es importante porque es lo que me ayuda a mí ubicar, entonces como finalmente lo vamos a materializar en la estructura de un artículo de revista, pues tiene estos elementos pero ustedes se van a dar cuenta a lo largo del trabajo que ese elemento va a cambiar, es decir, el título puede cambiar el resumen, pueden cambiar las palabras clave porque uno digamos como que va trabajando, pero es importante que vayamos trabajando sobre esa estructura. Si tuviéramos más tiempo haríamos como, digamos, lo que uno quisiera que pasara es que esto se ubicara más en semestres anteriores, es decir, si se ubicara de una mejor manera. Entonces yo podría trabajar más con un anteproyecto, digamos, para esta modalidad de grado y así sería, si yo pudiera tener acceso a esos anteproyectos y esa idea le diéramos seguimiento a lo largo de los semestres, pues tendríamos unos trabajos más potentes, pero nos toca de esta manera así para poder ubicar y centralizarnos de una manera rápida y que nos alcance el tiempo. Pero eso puede cambiar, esas versiones pueden cambiar, por supuesto, porque al final del artículo, cuando tenemos la versión final, ya uno toma esa versión final del artículo y revisa contra esa primera apuesta que hizo y eso va a cambiar. Y como nos queda, digamos, en una página, pues es un tema que vamos a estar revisando constantemente. ¿Vale? Listo, profe, gracias. Okidoki. Listo. ¿Quién más por ahí? Bueno, pues veo que no hay más manitos levantadas. Ah, bueno, con Fabio ya habíamos hablado. Entonces nada, el mensaje final. Tienen los canales abiertos. Si les queda si de pronto están muy atareados y les da pereza, entre comillas, escribir, pues entonces un mensaje de voz me lo pueden poner ahí en el correo y sobre ese mismo, digamos, podemos también hacer un ejercicio importante de retroalimentación. Las tutorías entonces no fuerzo las tutorías o no forzo las tutorías como ay ahora tengamos tutorías, no, es un proceso que va saliendo natural. Yo quiero que tomen estos elementos que vimos en esta sesión de hoy, los mastiquen, los vayan pensando, tomen la presentación, vayan estructurando esa primer tema de investigación, el problema de investigación, la pregunta, van estructurando el mapa conceptual. Esos dos cositas o un párrafo me lo pueden ir enviando al correo y ahí vamos construyendo.
Yo también voy a la medida que ustedes van. Acá yo no puedo ponerme como a, a decirle, oye Kimberly, por favor, es que no me has enviado nada. No, sino esto es, digamos, un trabajo en el que parto primero de la velocidad que ustedes le pongan. Cada uno tiene y cada una tiene unas velocidades distintas, entonces yo me voy de acuerdo a las velocidades que vayan poniendo. Entonces no duden en escribir, en poner todas las dudas ahí. Hay varias formas de hacerlo. Ahí estoy pendiente de programar las tutorías. Cuando se sientan perdidos, por favor, programemos bueno, uno siempre se siente perdido en un ejercicio de escritura, debo decir. Este es un ejercicio como, digamos, caótico, y uno le va dando como un orden a ese caos, así suena, digamos, ambivalente, pero pues es un tema caótico, pero no quiere decir que uno no esté trabajando o esté descuidado. Ya si no quiere hacer, o sea, si pone como prioridad otras cosas, pues bueno, eso ya no es caótico, sino ya es otra cosa. Entonces, no duden en escribir, ahí estoy pendiente de lo que necesiten, y estoy pendiente también para que vayamos programando tutorías a la medida que lo vayan necesitando. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces les deseo un bonito día. Ahorita ya en un ratico apenas condense la presentación, la grabación, entonces la subo, digamos, ahí al Moodle. Y nada, les deseo un feliz ejercicio de escritura. Por favor, tomen estos elementos que tenemos ahí, que dimos acá, y escriban con pasión, por favor, no se les olvide, con pasión, con razón, con el corazón, y con algo de estructura y con disciplina. Por favor, métanle todos los días y verán que el ejercicio va a salir muy bonito y muy enriquecedor. Entonces les deseo un feliz día, buen fin de semana, y estamos en contacto. Bueno, saludos. Hasta luego, profesor. Muchísimas Gracias. gracias. Muchas Gracias. gracias, profesor. Chao, chao, chao. Muchas gracias, profesor, por su Vale. tiempo. Gracias.